Vamos a grabar, entonces, bueno, vamos entonces a conversar sobre el capítulo 2, todo lo que tiene que ver con las teorías, con todo lo que es la parte teórica. Quise traer un momentico aquí la pentadimensionalidad, todo lo que son estos 5 elementos de la investigación, un poco para tocarlos, en tanto que ustedes tienen que entender y todos los investigadores tenemos que entender que siempre la epistemología se refiere a todo ese gran capítulo teórico. Todo eso es epistemología, que la ontología se refiere a todo ese gran capítulo del objeto de estudio, que sería el capítulo 1, a todo lo que tiene que ver con las características del objeto de estudio, del problema, pero del problema en tanto objeto para los estudios cualitativos. Eso un poco lo vamos a ver ahorita. La metodología, pues eso todo el mundo lo tiene claro, son los procedimientos. La teleología tiene que ver con los objetivos, propósitos, con esos grandes fines de la investigación. Y la axiología tiene que ver con los valores, siempre en la justificación, pero la axiología está también, recorre todo el camino investigativo, en tanto que uno tiene que tener ética para las citas, no copiarse cosas, traerlas y decir que uno las puso, que eran de uno. Hay que tener ética también en la parte final de la investigación con los consentimientos informados de los participantes. Es decir, la axiología está presente en todos los estratos de la investigación. No es que yo ahora entonces tengo que, haciendo una investigación, tengo que abrir un capítulo o una sección que diga epistemología, otra que diga ontología, otra que diga metodología, pues sí está, ¿no? Pero otra que diga teleología y otra axiología, porque esos son los capítulos de la investigación. Quería traerlo un poco porque debemos tener claro esto, que las investigaciones doctorales y las investigaciones en general deben tener esos 5 elementos. Vamos a hablar de la primero, del primer momento, de lo primero que debe hacer un investigador. Una vez que uno aprueba un tema de investigación, ese es un trabajo que ustedes ya vienen haciendo, ahorita vamos a hacer un pequeño repaso. Busca antecedentes, empieza a leer antecedentes de esa temática, de eso que yo voy a investigar, y cuando los voy a poner por escrito, es decir, los llevo al informe, entonces los antecedentes tienen una manera de escribirse y esto es casi común para todas las normas, tanto APA como UPEL, normas de muchas universidades, que todos los antecedentes son estudios doctorales. Los antecedentes son estudios a nivel doctoral. Ustedes no pueden colocar aquí ni artículos ni porque no se sabe quién escribió esos artículos. No se pueden escribir tesis de maestría, sino puras tesis doctorales de los últimos 5 años. Si yo coloco una investigación doctoral más allá de 5 años, la justifico. Digo, bueno, coloco esta investigación, la tomo en cuenta por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Vale? Pero son siempre de los últimos 5 años. De tal manera que todos ustedes tienen que tener los antecedentes del año 21, 22, 23, 24, 25, 26, del año 22 para acá, porque ustedes están sustentando en el 2027. O sea, del 1922 para acá deben ser sus antecedentes. Entonces siempre va a la ciudad donde se escribe el antecedente, el autor, el año. El orden que aparece aquí no necesariamente es así. El orden lo pone el investigador como organice su texto escrito, pero los elementos deben, todos los antecedentes tienen estos elementos. La ciudad, el autor, el año, es tesis doctorales, por lo tanto siempre habrá un solo apellido. Este es Cayo Sombrero, por ejemplo, entonces es Cayo 2023, en qué universidad se desarrolla. Luego el título de este estudio va en cursiva. A mí me han preguntado, bueno, ¿por qué no lo coloco en comillas? Porque las comillas, si lo coloco entre comillas, tengo que colocar el número de página.
porque en los estudios doctorales y en los textos, perdón, en los informes de textos académicos, producto de los estudios doctorales, en los textos académicos no se puede, le puede colocar comillas, sino sí y solo sí a las citas textuales. Entonces, es preferible que el título se coloque en cursiva para resaltarlo. Luego se escribe el objetivo del antecedente, luego la metodología, esta se escribe en el paradigma interpretativo, se hace un resumen metodológico, un resumen de los resultados, un resumen de las conclusiones y los aportes al estudio que está desarrollando, se hace un párrafo completo. ¿Para qué le sirve al investigador el trabajo de Cayo 2023? Eso es fundamental, eso es sí o sí, ¿ok? Siempre para el proyecto uno dice, bueno, de 4 a 6 antecedentes es suficiente. Si llegamos a 6, mucho mejor. Pero para la tesis, todos los que consiga, los que el tutor le pida, yo normalmente le digo a mis estudiantes más o menos entre 10, 15 antecedentes es suficiente. Bien, porque el antecedente lleva al investigador a leer otras maneras de abordar la misma investigación, los métodos, las teorías, etc. Bien, entonces este es un repasito de los antecedentes. En el caso de nuestros estudiantes y ustedes, no los van a clasificar en internacionales y nacionales, sino los colocan primero los del 2025, después 2024, después 2023, si hay 2026 pues van de primero y así hasta el 2022. O sea, vamos en orden decreciente, de mayor a menor. No los separemos a nivel internacional y nacional. ¿Por qué? Porque es que hay temas que no tienen estudios doctorales en Colombia, ¿sí? No hay estudios, sino más se consiguen más a nivel internacional. Y no es necesario, eso de internacional y nacional, eso es más para maestría que para doctorado. Bien, ahora, ¿cuál es el otro elemento fundamental de este gran capítulo teórico o este gran capítulo referencial? Es el marco teórico, justamente, son las teorías, es la epistemología que sustenta todo ese estudio y tenemos dos grandes, eh, digamos, sí, dos grandes teorías o dos grandes apoyos teóricos, las teorías base y las teorías de apoyo. A mí me gustaría si el doctor Gerson está por allí, nos pudiera hablar un poquito de las teorías base y luego los Sí, retomamos. Ahí tenemos dos ejemplos, doctor Gerson. Bienvenido, buenas noches. doctor Pablo Arellano, un placer saludarle y a todos quienes nos acompañan en esta noche del saber. Para mí es un gran placer compartir con todos ustedes de un tema que a mi juicio es el más importante en lo que contiene una tesis doctoral, que son las teorías base. Yo siento que de allí arranca todo ese bagaje de conocimiento que tenemos que insertar en nuestra producción. Yo me apoyo mucho en Tamayo y Tamayo, soy un asiduo visitante de este autor y él pues nos manda o nos dice que toda teoría pues integra el tema de investigación y cómo abordarlo y expone las relaciones existentes en la disertación de toda investigación. Todos sabemos que para construir una teoría, pues tenemos que tener mucho cuidado, pues debemos de iniciar básicamente con el teórico principal, lo que ya está escrito, los teóricos que ya han abordado el tema, pues no podemos obviarlos. Son a quienes tenemos que tener en una primera instancia. Recordar que la teoría base se complementa o parte o se relaciona o está concatenada directamente con lo que tiene que ver con el objeto de estudio. Y eso pues hace que uno le permita tener un disfrute, vamos a llamarlo así, desde el punto de vista semántico y sintáctico, para poder uno desglosar todo lo que uno puede plasmar a través de la escritura, del uso de la escritura,
conjuntamente con el autor y muchos autores que son los autores secundarios, que llamamos nosotros los autores secundarios, que le dan el refuerzo a esa teoría base. Recordemos nosotros que es de vital importancia nosotros tener claro lo que tiene que ver con las teorías base, porque las teorías van a decantar cuando nosotros construyamos los instrumentos. Cuando vayamos allá al cuadro de análisis, en la parte de las dimensiones tenemos que presentarlas y ellas decantan en los criterios de valoración, en las interrogantes y en todo aquello que tiene que ver con ese apartado. Por eso la importancia de elaborar teorías que nos conduzcan realmente al conocimiento del objeto y sobre todo a lo que es la persecución o lo que nosotros pretendemos con, con nuestro objeto de estudio o con nuestra disertación. Yo traía también por acá algo que es muy importante, el tema de repositorios, mi estimado doctor. Hoy en día tenemos Ajá, que tener mucho cuidado con los repositorios, ¿sí? Los repositorios pues se han convertido en elementos fundamentales para nosotros poder buscar allí realmente los temas o los autores que realmente pues le dan el realce. Hay muchas tesis que hemos evaluado, que se han evaluado, y son tesis de maestría o son tesis que no los desmerito, ¿sí? Pero tenemos que buscar repositorios de corte, más que todo de libros, que fundamenten a estas bases, a la construcción que nosotros tenemos que hacer o que tenemos que disertar. listo. Perfecto, doctor Gerson. Muy, muy bien. Y es un poco lo que decía con metodología. Si para el método, el diseño de investigación, debo tener el libro, debo tener el material base para las teorías, eh, digamos, clásicas o estas teorías de entrada o teorías sustantivas, como la queremos llamar. Para estas teorías se requiere tener también, si es posible, los libros, un poco como nos estaba diciendo el doctor Gerson, perdón, si es posible, los libros físicos o digitales. Pero es fundamental el manejo de estas teorías y la próxima semana esto lo vamos a profundizar. Las teorías base las vamos a profundizar con el doctor Gerson, para hablar un poquito más y demostrar un poco la necesidad de manejar esto. Y con respecto a las teorías de apoyo, los fundamentos teóricos, la complementariedad teórica, que las denominamos también teoría, pero esas teorías, si las teorías base ya están hechas y lo que hay que extraerlas, relacionarlas con el objeto de estudio, las teorías de apoyo o los fundamentos teóricos o la complementariedad teórica es para que el estudiante demuestre allí su tema, objeto de estudio, lo ponga en claro, entienda de qué trate, lo caracterice, sepa de qué se trata ese objeto de estudio. Es decir, estos fundamentos de apoyo o esta complementariedad teórica no la ponemos de relleno. Aquí el estudiante le permite demostrar que ese gran tema o ese gran objeto de estudio puesto en el título, como tengo aquí en el ejemplo, los saberes previos de los estudiantes en secundaria y las prácticas pedagógicas en el área de matemáticas, todo lo demás ya no lo lleva la tesis, ¿no? Del colegio tal, eso ya no lo lleva, porque eso, el contexto es el área de matemáticas. Esto lo vamos a ver ahorita de inmediato. Entonces, aquí hay dos grandes objetos de estudio para las teorías de apoyo o la complementariedad teórica. Los saberes previos de los estudiantes y las prácticas pedagógicas en el área de matemáticas. Entonces, el autor de este estudio tiene que estudiar eso, tiene que escribirlo, tiene que estudiarlo, tiene que analizarlo, tomando en cuenta sustentos en los autores base, en las teorías base y los autores actualizados. Normalmente en la complementariedad teórica o en las teorías de apoyo se pide que haya autores muy recientes, del 2025, 2024, o sea, se pide como un balance entre autores clásicos y autores recientes. En cambio, en las teorías base, si se mencionan a solo los autores clásicos, está bien. Ok. Vamos al capítulo 1 porque aquí el tiempo Vamos a hacer un repasito al capítulo 1. ¿Hay alguna pregunta en relación a lo que son las teorías, los fundamentos teóricos o las teorías base y las teorías base?
Profe Alberto, Buenas noches, ¿cómo están todos? buenas noches, profe, bienvenido. Gracias. Profe, bueno, yo tengo una duda, a veces me genera un poco de ruido el cómo de pronto determinar una teoría base sobre mi objeto de estudio. Por ejemplo, profe, me gustaría que usted me diera un ejemplo en donde la teoría, por ejemplo, de las situaciones didácticas de Brusov, de pronto cala en el objeto de estudio, en este caso, los saberes previos de los estudiantes y las prácticas pedagógicas en el área de la matemática. Esa es una de las dudas que tengo. Gracias. Ok, fíjese, muy buena pregunta, profe Alberto. Aquí aparece como teoría base la teoría de las situaciones didácticas. Esa la hizo Gay Brosseau en Francia, es un investigador francés. ¿De qué trata la teoría de las situaciones didácticas? Explica paso a paso cómo se da una clase para el área de matemáticas. Es decir, lo organiza, Gay Brosseau hace, digamos, los saberes previos, cómo se hacen los saberes, los posteriores a los saberes previos, qué se debe hacer, el encuentro de trabajo en grupo. O sea, esta teoría de las situaciones didácticas entra muy bien para el área de matemáticas. En el caso del profe Alberto, que su trabajo es sobre arte, si no me equivoco y no le estoy poniendo Así otro, es, bueno, así es. entonces hay que buscar qué teorías sostienen el trabajo sobre arte, trabajo artístico. Y hay muchos. Por ejemplo, uno de los grandes que trabaja todo encuentro con el arte, que de paso no se lo había tocado a la doctora Clara, es eh, Humberto Huidobro. Es un gran investigador chileno que puede soportar, que tiene una teoría sobre el arte. No me acuerdo cómo se llama en este momento la teoría, pero tiene una teoría allí. Entonces, lo que hay es que buscar el experto, y en este caso la profe Clarita es experta en arte, gracias a Dios que la tenemos. Entonces, hay que buscar el experto para conseguir que esas teorías base no la pongamos de relleno, ahí para llenar páginas, no, que esa teoría base, como nos dijo el doctor Gerson hace un momento, sirva a los resultados, sirva a la elaboración de los instrumentos, sirva a ese gran capítulo final que vamos a hacer. O sea, esto no se pone de relleno. Las teorías bases son fundamentales. Las teorías de apoyo las van a ampliar poco a poco y le permiten al investigador formarse en el área de estudio. En cambio, las teorías bases le permiten al investigador conseguir apoyo para los fundamentos teóricos y conseguir apoyo para todo el armazón de lo que implica el informe de investigación. ¿Vale? Y por ejemplo, Listo. el enfoque sobre la ontología y epistemología matemática de Jean Piaget, pues tiene que ver cómo aprenden los niños, todo el proceso del estudio simbólico al estudio concreto. O sea, todas estas teorías no se colocan por de adorno, sino porque tengan relación directa con la temática de estudio. Muy buena pregunta, profesor Alberto. Gracias, Bueno, profe, por la... listo, vamos a un repasito de este gran capítulo uno. Esto lo manejan, ya lo hemos manejado, sobre todo los que han estudiado conmigo. El capítulo uno es el capítulo ontológico. Es la ontología del objeto de estudio, porque es el estudio entre el estado ideal, es la presentación del objeto de estudio entre el estado ideal y el estado real. Y para las investigaciones cuantitativas estadísticas se denomina planteamiento del problema. En cambio, para las investigaciones cualitativas se denomina contexto de estudio y es la caracterización del objeto de estudio. Estos tres nombres que ven en pantalla, ontología del objeto de estudio, caracterización o descripción, es lo mismo. Le puedo colocar una de esas tres o un nombre que se parezca a eso. Lo que quiero que entiendan aquí es que este gran capítulo uno tiene que ver con la caracterización del objeto de estudio desde el estado real. Vamos a hablar del arte, por ejemplo. ¿Qué dice la UNESCO sobre el arte? ¿Qué dice el Ministerio de Educación de Colombia para hablar en el plano nacional sobre el arte? ¿Qué se consigue sobre el arte en el departamento donde se va a hacer la investigación? Es decir, estamos hablando del estado real, ¿sí? Perdón, del estado ideal, es decir,
primero el estado ideal porque decimos lo Como teórico. debería ser. Exacto, ¿cómo debería ser ese objeto de estudio? ¿Cómo debería ser? Bueno, que el arte debe ser bonito, que el muchachito debe pintar si es pintura, debe cantar si es canto, que la música lleva al niño a ser un ser humano integral, etcétera, etcétera. Sin embargo, entonces comienza el problema desde el punto de vista ontológico, entonces establezco la relación entre el estado ideal y el estado real, es decir, vuelvo a caer al estado real, que es la situación problemática, también desde lo global. Pero ¿qué pasa con la música en el contexto global? ¿No? Es que la gente no trabaja, los gobiernos no dan dinero suficiente para los músicos, para enseñar a los niños en música, o sea, no hay plata para eso, pero si vamos a Colombia pasa lo mismo aquí. El arte es el patio trasero de las alcaldías, el arte está, entonces también si caigo en el departamento, pues, es decir, cuando entro en el estado real voy a hablar del mismo tema, pero ya como problema, como una situación que hay que resolver. Y ese estado real es lo que lleva al investigador a darle sentido al estudio. Es decir, ¿por qué se hace esta investigación? Porque hay una situación real que hay que resolver. ¿Entendieron? Es decir, Más claro que el agua, profe, eso está clarísimo. sí, claro, yo sé que ustedes lo entienden, sobre todo los que fueron estudiantes míos, porque ya es como la quinta vez que lo vemos. Entonces, no es que esto sea muy fácil de entender, pero sí, paso a paso lo vamos entendiendo. Ahora, ¿qué es lo que yo leo cuando yo voy a evaluar un trabajo, un informe, un proyecto? ¿Qué es lo primero que miro rapidito? Yo en 5 minutos ya les he leído el capítulo 1. ¿Qué reviso yo? Si el estado real está bien hecho desde lo global, nacional y departamental. En el estado real, es decir, perdón, en el estado ideal, no va a lo micro, no llega abajo porque el micro es el objeto de estudio del estudiante. Y luego el estado real que busco, que ese problema aparezca a nivel global, aparezca a nivel nacional, departamental y esté aterrizado en el contexto micro del estudio, esté abajo en el municipio, en la universidad donde se va a hacer, en el colegio o en el espacio donde se va a hacer. Eso. Y cuando uno llega a describir el objeto de estudio en lo micro, ahí no necesito tantos autores, es más, no necesito autores, necesito es conocimiento de la zona, perdón, y cada uno de ustedes conoce su municipio y su lugar de trabajo. Cada uno conoce dónde está yendo. Entonces, lo que tiene que buscar es información, por ejemplo, en este caso, Alberto, de la universidad, qué problemas hay para la enseñanza de la música, si la universidad tiene sedes, cuáles, si hay en qué sedes tienen música, en cuáles no, si los profesores tienen suficiente formación en el área. Es decir, el contexto micro pasa por describir en una o dos páginas toda la realidad del objeto de estudio en el contexto específico. Profe, ¿Vale? sí, o sea que la parte micro se profundiza es literalmente en el estado real, ¿verdad? En el estado ideal llegamos como hasta nivel departamental o a Exacto. nivel local, pero lo micro sí en lo real. Exacto. En el estado ideal podemos llegar incluso solo global y nacional, si el objeto de estudio no es tan abierto a nivel departamental y no es conocido, pues no, no es necesario. Pero en Ok, el estado real. real sí tenemos que ir a lo departamental y aterrizar en lo municipal y en el colegio o en la universidad o en el contexto micro donde se va a desarrollar o donde se está Perfecto. desarrollando. Y eso hay que describirlo muy bien. Y algo muy importante, ya que me acuerdo, no mezclar, si yo ya terminé el estado ideal, ya lo dije, ya lo dibujé, no es que yo voy a empezar el estado real y digo, es que la situación, vamos a de la música para seguir ahí, del arte, ¿no? Es que hay,
A nivel nacional, en Colombia, el arte es visto como el patio trasero de las alcaldías. Fabrícame ese ejemplo porque es así. El arte lo tienen es para cuando se necesita, ¿no? Entonces, cuando la alcaldía necesita, entonces pide que vaya la banda de guerra o que vaya, pero mientras tanto no se acuerdan que hay que darle este presupuesto, ¿no? Entonces yo digo, bueno, el Estado real en el municipio tiene el problema de que no tiene presupuesto. Entonces, para resolver el presupuesto, debo hacer esto y esto y esto. No, eso forma parte. ¿Cómo resolver el problema? Eso forma parte del estado ideal. Eso está ya lo dije. Aquí tengo que hablar solo del estado real. No puedo mezclar lo ideal con lo real. No puedo hacer una mezcla de arroz con mango ahí. ¿Vale? Bien, y para finalizar un poco las preguntas y los objetivos o los propósitos, de eso sí vamos a profundizar. El próximo jueves vamos a tener tres cosas por profundizar, que es pregunta, objetivos, título. Vamos a hablar de la justificación y vamos a profundizar en el método y en las teorías base. Aquí lo importante decirle es que el título, la pregunta general y el objetivo general tiene que tener isomorfismo, tiene que tener relación. No es que planteo el título por un lado y otra cosa digo en la pregunta general y otra cosa digo en el objetivo general. No, es lo mismo. Yo siempre digo que entre el título, la pregunta general y el objetivo general es un corte y pega. Yo digo, si el título es la lectura crítica en bachillerato, ese es el título de investigación. Entonces, la pregunta, ¿cómo puedo generar una teoría sobre la lectura crítica en bachillerato? El objetivo, generar una teoría sobre la lectura crítica en bachillerato. ¿Eh? No cambia nada, no se puede inventar nuevas palabras. Y un poco ya vamos a ver la gran diferencia con los propósitos, porque ahí hay una diferencia entre cómo se escribe un objetivo y cómo se escribe un propósito. El objetivo, para repasarlo un poquito, pues expresa la acción, se escribe con un verbo en infinitivo, luego del verbo se escribe el objeto de estudio y luego el contexto donde se va a desarrollar, ya te doy derecho a palabra, profe Miriam, y el contexto completo, el contexto tanto en la pregunta como en el objetivo general, el contexto es completo porque ustedes son estudiantes internacionales y eso es fundamental que lo tengan presente. Profe Miriam. Doctor Pablo, pues, tengo algo que me está resonando y desde el otro día vengo en la inquietud de esa. Es que el tutor del profi nos dice que el objetivo general o el propósito general no debe develar ya lo que vamos a hacer. Por ejemplo, era generar lineamientos teórico-pedagógicos. Dice, ¿tú qué sabes que vas a generar eso? Eso debe mejor, en vez de generar lineamientos, explorar el género narrativo, pero quita eso de generar lineamientos. Bueno, usted dirá, doctor Pablo. No, la relación entre títulos, la pregunta, no, la pregunta va a obtener respuesta en el objetivo. Eso es sí o sí. Si yo digo, ¿cómo se puede plantear el género narrativo en bachillerato? La respuesta, generar una estrategia didáctica para el género narrativo en bachillerato. Es decir, la pregunta le da respuesta al objetivo, pero la respuesta final se consigue con los resultados. O sea, y no puedo escribir una cosa en la pregunta y otra en el objetivo. Y otra en el objetivo. Eso hay que tener mucho cuidado porque la relación entre título, objetivo, perdón, título, pregunta y objetivo tiene que ser biunívoca, tiene que ser isomórfica. Es decir, el isomorfismo quiere decir que lo que yo planteé en el objetivo tiene que estar en la pregunta y tiene que estar en el título. No es una cosa en la pregunta, otro en el objetivo y otro en el título. Ahí tiene que haber lo que se denomina isomorfismo. Ahora, que yo no, que tengo que saber hacer la pregunta para que ella no aparezca con respuesta inmediata, eso sí. Y por eso es que la pregunta
hay que saberla generar para que le dé respuesta al objetivo y no aparezca suelta por allí. Ahora, si yo pregunto, ¿qué aspectos me permiten generar un estudio sobre la lámpara para tal cosa? El objetivo general es generar un estudio sobre la lámpara, porque la distancia entre la pregunta y el objetivo solo está en el aspecto que hace el sintagma de la pregunta, el sintagma que hace la pregunta general. Hay que tener mucho cuidado en esas cosas porque también cada persona explica lo que entiende. Entonces, a veces sirve, a veces tenemos que tomarlo y a veces hay que leer. Siempre las respuestas tenemos que conseguirlas en los libros, en los que ya han escrito sobre eso mismo, sobre esa gran duda o esa gran pregunta o esas grandes cosas. Eso es importante, que la sustentación no es que a mí me pregunten, ok, pero ¿por qué usted dice que el objetivo general y la pregunta general tiene que tener isomorfismo? Porque todos los investigadores han conseguido, y particularmente Benjamin Bloom ha explicado montones de veces y en montones de libros que hay publicado la relación entre preguntas y objetivos. Entonces, eso está ya publicado en muchos materiales. Ahora, donde sí hay bastante que no se consigue mucho material, es la relación entre propósitos y preguntas. Ahí sí tenemos que aprender a sortear y ir como estudiando sobre ese aspecto. Bien. Y fíjese que abajo yo lo coloqué, que debe existir isomorfismo, coherencia o hilo conductor entre título, pregunta general y objetivo general. Eso es fundamental. O sea, si usted le quita el verbo, profe Miriam, al objetivo general, el verbo que ya tiene la pregunta, entonces le da una pregunta, perdón, un objetivo diferente a lo que se plantea en la pregunta. Y las preguntas en el área de investigación fue un planteamiento piagetiano. Jean Piaget, por los años 30, 40 del siglo pasado, escribió muchísimos materiales y planteó que toda investigación científica parte de una pregunta que va unida a un objetivo general, que el objetivo lleva a la pregunta y la pregunta al objetivo. O sea, esos van en paralelo. ¿Alguna otra pregunta? Estamos finalizando, nos quedan 5 minuticos. Eso es fundamental, la pregunta que hizo la profe Miriam, porque, o sea, no por lo que le hayan dicho, sino cómo le damos nosotros respuesta a las cosas con los materiales escritos, Mi leyendo. profe, y en base a eso yo estaba leyendo otras tesis y lo que dice usted, todas tienen su coherencia y entonces yo decía, me van a volver a enredar, porque de todas formas, pues todas las tesis que ya han pasado por esa etapa de que ya las revisaron y ya, pues ya están publicadas, pues tienen lo que usted dice, esa coherencia entre la pregunta, el objetivo y pues lo que se pretende al final, ¿no? Pero entonces, pues mire que por eso le digo, vuelven y me enredan. Pero no, igual, como dijo usted, hay que sustentarla y hay que seguir leyendo, porque es que eso a uno lo enriquece y le ayuda a mejorar y entonces uno dice, pues bueno, mi camino va por acá y voy dándole. Eso es mi doctor Pablo. Bueno, y algo muy importante que dijo la profe Miriam para ir cerrando es, ok, todo lo que está publicado no es que todo lo que está publicado está bien, sobre todo a nivel de tesis, a nivel sí, de todo lo que está publicado, ¿sí? Bien, pero uno siempre toma, porque ya son publicaciones, lo que le sirve y lo que no le sirve. Yo agarro un libro, por ejemplo, yo era muy mal lector de Paulo Freire, ahorita que hablaba con el profe Benavides sobre eh, la metodología crítica de Freire, o lo que es la pedagogía crítica de Freire, a mí no me gustaba Pablo Freire, no sé por qué, pero cuando me leí la pedagogía del oprimido, yo tomé lo que me servía de ese libro y lo demás lo deseché. Y poco a poco pues fui leyendo materiales de Freire que tienen mucho y muy interesante. Entonces uno siempre extrae de los libros, de los materiales, lo que es bueno. Por ejemplo, de Bam Bam Malen hay una serie de capítulos que no me gustan, pero
El capítulo 11 ya me lo leí de la metodología de Van Manen, de la fenomenología de Van Manen, que me parece muy bien. Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta por allí para ir cerrando? Profe, profe, buenas noches. Buenas noches, Un, profe Yamit. un aporte ahí a lo que usted está diciendo. Es cierto, profe, todo lo que está publicado no es cierto. Eso pasa con, no es cierto, no, sino no tiene un sustento realmente, como le digo yo, de peso. Entonces, ¿qué pasa? A medida que uno va leyendo y va analizando lo que lee, va comprendiendo y uno mismo va haciendo un discernimiento de qué es lo que le sirve y qué es lo que no le sirve con respecto a lo que está trabajando. Porque claro, como dice la profesora Miriam, igual que con los profesores, hay mucha gente que le dice a uno muchas cosas, pero a medida que tú vas leyendo, vas despejando dudas de las preguntas o las inquietudes que tienen con respecto al tema que está trabajando. Porque en este camino es un camino en el que nosotros iniciamos a ciegas, pero a medida que vamos leyendo, vamos, como dice el profesor, sobre todo teorías de peso, personas que tienen el conocimiento base del trabajo que nosotros estamos haciendo, vamos despejando dudas. Y a medida que uno va en este proceso, los O- mismos compañeros, los mismos docentes le van ayudando a orientar y a escoger lo que realmente nos sirve dentro de un proyecto de investigación. Ok, profe Miriam, se nos acaba el tiempo, nos quedan 2 minutos exactamente, eso es todo. Y se acuerda, creo que con usted o no sé con quién, que alguien dijo en un curso, en una materia, que no, que la fenomenología no llevaba observación. Yo dije, alto, oído, ojo, hay que revisar eso, ¿cuál fenomenólogo es el que están hablando? Porque si bien es cierto que Husserl no plantea la observación de manera obligatoria, Heidegger y Van Manen sí la plantean, y para Van Manen, si no hay observación, no hay método, no hay fenomenología. Entonces, No ahí hay lo que enseña. investigación. Bueno, se nos acaba el tiempo, es muchas las cosas, la próxima semana seguimos, Dios mediante, también jueves, ¿sí? Seguimos jueves porque los miércoles están ocupaditos. Seguimos jueves, 6:45 de la noche. Nos vemos el próximo fin de semana, el próximo jueves, perdón. Seguimos con el mismo enlace. Por si acaso a mí se me olvida enviárselo, es el mismo enlace. Buenas noches, profe Clara, para despedirnos. Tenemos 1 minuto. Profe Gerson, profe Lady. Muchas gracias, doctor. ¿Qué dice Gerson? Doctor, agradecido por esa importante disertación. Saludos a todos desde acá, desde Venezuela, y invitarlos nuevamente a ese proceso de reflexión y apego hacia lo que están haciendo, hacia la disertación que cada uno de ustedes tiene. Saludos nuevamente, doctor, y a todos. Gracias. Vale, feliz noche a todos, doctora Clara, doctora Lady, despidiéndonos rapidísimo. Ya la doctora Clara por allá no está, no puede hablar, la conseguimos en clínica. Buenas noches a todos. Hasta el próximo Buenas jueves, Dios noches, mediante. Buenas noches para todos. bendiciones. Ya por allí Buenas tienen noches. la primera clase, la tienen Buenas ya en noches, el muchas grupo gracias. y buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches.